Días nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que pasa hasta ahora en Colombia y en el mundo. En nuestro país, el presidente Gustavo Petro volvió a defender al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y cuestionó a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que lo envió a la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sebastián Martinelli. El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la decisión judicial que envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco mientras avanzan las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. El mandatario cuestionó a la magistrada Aura Rosero, autora de la medida de aseguramiento, recordando que fue ella quien dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe. Petro evitó calificar la decisión, pero aseguró que se sintió burlada la jueza de primera instancia y defendió con firmeza a su exministro de Hacienda. Petro resaltó que Ricardo Bonilla tiene 76 años, que recientemente estuvo en cuidados intensivos y que nunca ha tenido problemas con la justicia. Además, aseguró que Bonilla jamás entregó cupos indicativos a congresistas y explicó que las reuniones con miembros de las comisiones económicas hacían parte de sus funciones para la aprobación del presupuesto de 2024. Según el presidente, los proyectos que llegaron a la UNGRD por parte de algunos congresistas no se aprueban directamente en el presupuesto, ya que allí solo existen partidas globales como lo establece la Constitución. Actualmente, Ricardo Bonilla permanece detenido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que Luis Fernando Velasco se encuentra en una sede de la DIJÍN en Cali. Aunque la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, la magistrada optó por una medida más severa. Desde la defensa de Bonilla, el abogado penalista Mauricio Pava reiteró que esta decisión no puede interpretarse como una condena anticipada y que el proceso apenas comienza. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Sebastián. Entre tanto, a esta hora la Jurisdicción Especial para la Paz hace lectura oficial de la sentencia contra el coronel en retiro Pluvio Hernán Mejía, señalado como máximo responsable de al menos 72 casos de ejecuciones extrajudiciales en el batallón La Popa en Valledupar. Cristian Correa, muy buenas tardes. Con detalle, todos y cada uno de los presupuestos de la imputación objetiva de cómo se produjo. Eslobodan, buenas tardes. A esta hora ustedes están escuchando a la magistrada Reynere de Los Ángeles Jaramillo de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, quien está haciendo la lectura oficial de la sentencia condenatoria contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía, quien fuese comandante del batallón de artillería de La Popa entre los años 2002 y 2003. El coronel en retiro Mejía es señalado como máximo responsable de la ejecución extrajudicial de por lo menos 72 personas en esta zona de la costa Caribe en el norte colombiano. Dice la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que han logrado identificar que el patrón criminal que se estableció para estas ejecuciones extrajudiciales tuvo la venia, y la sentencia además del entonces comandante del batallón de artillería de La Popa, esto en Valledupar, en alianza además con las Autodefensas Unidas de Colombia, que operaban también en esta zona del norte del país. La sección de la investigación logró demostrar la existencia de un aparato ilegal organizado de poder que operó en el batallón de La Popa y que articuló alianzas con estructuras paramilitares y prácticas internas para presentar civiles asesinados como bajas en combate entre el 2002 y el 2003, conocidos popularmente como falsos positivos. En contados minutos se espera que oficialmente se conozca la sentencia, que sería de 20 años contra el coronel el retirado Publio Hernán Mejía, y además los detalles sobre cuáles son los procesos que avanzan en la apelación, que hay que decir tiene derecho el coronel Mejía de hacer el proceso de apelación, y hasta que no se resuelva la apelación sobre la sentencia, el coronel permanecerá en libertad, esto sí bajo el régimen de condicionalidad que le impide salir del país y aportar cuando sea necesario y requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz. 12 del día, 5 minutos. Y el Consejo de Estado confirmó la vigencia de la llamada Mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Esta determinación del Consejo de Estado no cobija al personal civil de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, ni a los uniformados retirados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, ni de las fuerzas militares. Para el Alto Tribunal, es jurídicamente viable ordenar el pago de esta prima con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa. Esa orden cobija, de un lado, a los pensionados del Mindefensa, a quienes históricamente se les venía reconociendo la prestación con base en un decreto, y de otro a quienes, pese a tener derecho, no la recibían por el criterio que se aplicó
presentó en el acta del 22 de abril del año 2014. En cuanto a los valores adeudados, el contencioso consideró viable ordenar su pago sin solución de continuidad, es decir, cubriendo las mesadas devengadas y no pagadas dentro del trámite legal. En concreto, la decisión del Consejo de Estado lo que señala es que esto implica reconocer las sumas correspondientes a los últimos 3 años contados a partir del 25 de noviembre del año 2010. 12:06 y continúa el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por la situación de orden público en la región. Petro le pidió a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, que hable de la relación de la mafia y los políticos del Valle, y la gobernadora invitó al presidente a trinar menos y a trabajar más por la seguridad en el departamento. Estefanía Toledo. Aumentan los ánimos en la actual tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, después de que Petro insinuara en una publicación que la mandataria vallecaucana tendría vínculos con el narcotráfico y el contrabando. Palabras que la gobernadora calificó como calumnias y una bajeza cobarde. Pues bien, ahora el presidente nuevamente se refirió al tema, asegurando que la relación mafia política en el Valle del Cauca se vive en la zona franca de Palma Seca, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el puerto de Buenaventura, donde se estarían utilizando identidades de exportadores para entrar al país mercancía del contrabando. Allí le preguntó a la gobernadora si ella estaría interesada en hablar del tema. Ante esta nueva arremetida de Petro, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que él puede hablar de cualquier tema, pero que debe priorizar la conversación en otros como el contrabando, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal y la recuperación del territorio, pero especialmente debe enfocarse en trabajar para combatir estas problemáticas. 12 del día, 8 minutos. Frente a la polémica que se ha generado por la designación de un rector encargado para la Universidad del Atlántico, que está sancionado con suspensión por la Procuraduría, el gobernador Eduardo Bejarano de la Rosa dijo que debe ser el Ministerio de Educación quien explique si esta persona seguirá o no en el cargo. José Palma. La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría hacia una suspensión que tiene la nueva persona nombrada Rafael Castillo, del que afirmó el gobernador Eduardo Bejarano que debe ser el Ministerio de Educación quien resuelva este tema al ser quien lo promovió en el cargo. Dice el mandatario departamental que mientras eso sucede, seguirá como rector encargado. Ya la parte de si él cumplió o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él tendrá que responder y establecer, pero él fue escogido como interventor por parte del ministerio y seguramente resolverá los asuntos que estén pendientes. Rafael Castillo llegó en reemplazo temporal de Leyton Barrios, a quien se le investiga por presuntas irregularidades en su escogencia. Y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque murió un hombre privado de la libertad que estuvo involucrado en una riña en la estación de policía de la Candelaria, allí en la capital del departamento de Antioquia. Las autoridades avanzan en las investigaciones. Héctor David Santamaría. El interno estaba en un centro asistencial luego de que varios privados de la libertad protagonizaron una confrontación dentro del área de celdas de capturados. Durante la riña, Sergio Andrés López Cartagena, de 43 años, sufrió múltiples agresiones con golpes de mano y patadas. Él ingresó con un trauma cráneoencefálico severo, además varias fracturas en sus costillas. Pese a la atención médica, López Cartagena falleció. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, aseguró que se trabaja con el INPEC para evitar el hacinamiento en las estaciones de policía. El INPEC viene recibiendo unos sindicados que estaban en las estaciones de policía de Medellín, mientras que avanza la construcción de la cárcel. Derivado de estos hechos, las autoridades lograron la identificación de 3 hombres como responsables. 12 del día, 10 minutos. Alerta en Bucaramanga por los recientes accidentes de tránsito en los que murieron 2 motociclistas. La transversal oriental de la ciudad estuvo cerrada y también hubo restricciones en la autopista entre Piedecuesta y Florida Blanca. Hay que tener mucho cuidado en estas épocas con los accidentes de tránsito. Verónica Rincón. Las autoridades de tránsito atendieron en las últimas horas una preocupante ola de accidentes en Bucaramanga y el área metropolitana, hechos que dejaron 2 personas muertas y cuantiosos daños materiales. Uno de los casos más graves ocurrió en la autopista Piedecuesta Florida Blanca, donde falleció un motociclista de nacionalidad venezolana, quien habría intentado una maniobra peligrosa entre un bus y una tractomula. Perdió el control de su vehículo y fue arrollado. Compañero, el motivo del taco es que hubo un accidente ahí como 901. Y todos los carros que vienen de Piedecuesta también vienen por Florida. Las autoridades de tránsito aumentaron los operativos viales de control de velocidad en vías de Bucaramanga y el área metropolitana por época de Navidad. Y en la ciudad de Armenia, el estrés por la detonación de pólvora le quitó la vida a otra mascota, a un perro que convulsionó por el terror a las explosiones de los juegos pirotécnicos. Nelson Murillo, ¿cuántas mascotas han muerto por el uso indiscriminado de la pólvora?
Horus y Bobby, esos son los nombres de las mascotas que han fallecido en Armenia por el uso indiscriminado de la pólvora. Por eso, organizaciones animalistas preparan una manifestación en contra del uso de elementos pirotécnicos para este sábado. Diana Rodríguez, directora de la Fundación Ecohuellas, así lo confirmó a Blue Radio. Estamos invitando colectivos animalistas y ciudadanía en general que se siente y se ve afectada por la manipulación y por el uso, por los estallidos de la pólvora, por los estallidos de la pirotecnia. En Armenia ya llevamos 2 animales fallecidos, hasta ahora registrados, muchos extraviados, otros muy enfermos a raíz de las detonaciones de la pólvora. La iniciativa se ha denominado como el Cordón Humano y se realizará este sábado 20 de diciembre desde las 4 de la tarde en la calle 50 en el sur de Armenia. Según las autoridades, este es uno de los puntos principales donde se expende pólvora de manera informal en la capital quindiana. La noticia internacional. En el mundo, cientos de mercenarios colombianos combaten en la guerra en Sudán al lado de las Fuerzas de Acción Rápida, la RSF, esto es por sus siglas en inglés, el grupo que lucha contra el ejército regular y que ha sido acusado de crímenes de guerra en la llamada Batalla de Al-Fasher, según asegura el diario The Guardian británico en una investigación exclusiva. Los mercenarios fueron reclutados por una compañía británica con sede en Londres llamada Zeus Global, dirigida por 2 individuos que la semana pasada aparecieron en una lista del Departamento del Tesoro estadounidense dentro de un grupo de personas de origen colombiano que fueron objeto de sanciones, precisamente por su implicación en la guerra de Sudán. Estas 2 personas, el ítalo-colombiano Álvaro Andrés Quijano Becerra, residente en Emiratos Árabes, y el hispano-colombiano Mateo Andrés Duque Botero, figuran al frente de Zeus Global. Según The Guardian, ambos han tenido un papel principal en el reclutamiento de menores para las RSF, así como para el adiestramiento tecnológico para los combatientes y particularmente en el uso de drones, que han resultado vitales para que ese grupo armado irregular se hiciera con El Fasher, la capital de Darfur, en una batalla que ha costado la vida a 60.000 personas y ha registrado numerosos crímenes de guerra. Esas armas, los drones de largo alcance que tristemente vimos cómo operan ayer en el oriente colombiano, requieren de ayuda externa para operar y sabemos que la operación de mercenarios colombianos ha sido un componente fundamental de esta asistencia externa, según señaló al prestigioso diario británico Mike Lewis, investigador independiente que formó parte de un panel de expertos de la ONU sobre Sudán. El experto denunció la laxitud legal en el Reino Unido que permite crear este tipo de empresas y que equivale a un pasaporte para los criminales de guerra. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el fútbol colombiano. Ya se conocen nuevos fichajes de cara a lo que serán los torneos del próximo año. Y los clubes empiezan a reforzarse pensando tanto en la Liga de Play como en las competencias internacionales. Millonarios confirmó la llegada del lateral izquierdo Sebastián Valencia, quien llega desde Leones y se convierte en el tercer refuerzo del embajador para 2026. Tras la incorporación de Mateo García y Carlos Darwin Quintero. El Deportivo Cali cerró el cuadro azucarero con el defensor central Fernando Álvarez, de 22 años, del Montreal y con proceso en la Selección Colombia Sub-20, quien llega como agente libre tras despertar interés del exterior. Movimientos ya oficializados que empiezan a perfilar la planificación de los clubes colombianos para la próxima temporada. Las principales tendencias en redes sociales. Están escuchando en este momento a Manuel Turizo, y es que a esta hora es tendencia en redes la lista anual del expresidente estadounidense Barack Obama, en la que comparte sus favoritos del año entre libros, películas y música. Para este 2025, Obama incluyó en su sección de canciones favoritas al colombiano Manuel Turizo, con esta canción, En Privado, un tema que realizó en colaboración con el cantante de regional mexicano Xavi. Dentro de la lista también figuran artistas como Mora, Rosalía, Lady Gaga y Mike Towers. Y la inclusión de Manuel Turizo confirma el alcance global de la música colombiana, que hoy no solamente domina plataformas en listas internacionales, sino que también se cuela entre los gustos personales de uno de los líderes más influyentes del mundo. Esta y más tendencias en BluRadio.com.